El 20 de marzo de 2020 se decreta en la Argentina una pandemia por coronavirus y con ello y de manera progresiva se fue dando un aislamiento obligatorio. En este contexto para el que nadie jamás estuvo preparado, el tiempo se detuvo para los niños y las niñas que dieron comienzo a su año lectivo, a su año escolar. Las ilusiones se quedaron en casa, como también se quedó en casa la posibilidad de socializar, la posibilidad de aprender, la posibilidad de jugar junto a sus padres. Para quienes trabajamos en neurodesarrollo, sabemos que la intervención temprana es fundamental. ¿Cómo hicieron estos padres que tuvieron las primeras señales de alarma en ese contexto tan crítico y sensible? ¿Cómo hicieron para poder tener esa atención temprana que tanto nosotras sugerimos en un primer momento? ¿Y de qué manera hicieron para atravesar ese momento solos? Bienvenidos a Neuroestimulando Podcast. Hablamos de infancias y neurodesarrollo. Hoy me acompaña la licenciada Sol Becerra y nos acompañan unos padres que amamos muchísimo, los padres de Vichen. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás, Marce? Hola, Sol. Hola, Noé. Hola, Marce. Hola, Sol. ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos contentos de estar acá y bueno, de tener esta posibilidad de que podamos compartir nuestra experiencia como papás. Sobre todo para concientizar y para que también podamos ayudar a otros papás que se encuentren en la misma situación que estamos nosotros y que pasa. Muchas gracias, esa es la idea. La realidad es que estamos hablando de un contexto que pareciera que pasó un montón de tiempo y sin embargo fue hace muy poco. No te me emociones todavía, te pido por favor. Fue hace poco tiempo, ¿no? Parece que estuviéramos hablando de un contexto que pasó hace mucho y resulta que son 3 años, 4 años. Digo, ¿cómo vivieron estos primeros momentos? ¿Cómo los atravesaron? Después vamos a hablar de qué pasó después del diagnóstico. Pero, Sol, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, ¿cuáles fueron las primeras señales, dificultades que empezaron a notar en Vichen que dijeron, algo acá pasa? Eso es lo primero que me gustaría saber. Sí, parece algo medio prehistórico ya, ¿no? Y pasaron, como dice Marce, 3 años nada más. Pero bueno, es un proceso que también nos costó asimilar en el contexto en el que estábamos, que no era algo habitual, algo normal, y tampoco la situación era algo que nosotros tuviésemos algún tipo de manejo, que nosotros conozcamos algo, no conocíamos absolutamente nada. Arrancó un poco por la mamá de Vichen, un día me dice, me cansé de pediatra, quiero cambiar porque Vichen le está costando por ahí el tema del habla, me parece que por ahí tendría que hablar más. Y en ese momento me dijo, quiero cambiar, voy a hacer una consulta con otro profesional. Y ahí fue cuando decidimos hacer el cambio y buscar a alguien. Me acuerdo que en ese momento era complejo porque es cambiar tu profesional de cabecera, es un poco lo que por ahí te mueve y decir, bueno, doy el paso, no doy el paso. Así que bueno, eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros. ¿Y cuáles fueron esas primeras señales de alarma? Y mira, nosotros notábamos que Vicen aprendía una palabra, quizás nueva, y que capaz la repetía, por ejemplo, 2 semanas, y después como que se la olvidaba y no la volvía a usar. No dijimos la edad de Vichen en ese momento. Tenía 2 años y medio ya. Pero bueno, como dijo recién Diego, nosotros consultábamos todo el tiempo con la pediatra y nos decía esto, de que le leamos cuentos, que no tenía nada, y bueno, nosotros también como papás primerizos confiamos en lo que nos decía el pediatra y bueno, hacíamos eso de leerle cuentos, pero veíamos que la verdad Vicen no avanzaba y que las únicas palabras que sabía decir son las que usaba todo el tiempo, que eran mamá, papá, quiero agua y nada más. Entonces él aprendía una palabra, después se la olvidaba. Aprendía una palabra, después se la olvidaba. No sé si tanto era que se la olvidaba, pero después no la volvió a usar. Entonces creo que fue esto lo que a nosotros nos detonó también como para decir, bueno, no, paremos, algo está pasando. Algo no está bien. Algo no está bien. Y también, bueno, como siempre decimos, hacerle caso a lo que nosotros intuimos como papás. Eso es fundamental. Sí, total. Y después, ¿cómo fue el momento de recibir el diagnóstico? Porque imagino que, no sé, ustedes me dirán mejor, ¿no? Pero como padres, antes de tener un hijo, quizás hay un montón de expectativas. ¿Y cómo fue de golpe quizás recibir un diagnóstico del cual ustedes desconocían que existía? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué emociones los atravesaron?
¿Cómo siguieron? Complejo. Nada, en un principio, cuando el pediatra nos dice que Vicen, bueno, por ahí tenía una actitud un poco más aniñada y demás, y nos manda a hacer el estudio, el neurocognitivo. Bueno, ahí fue ya, bueno, acá algo, evidentemente lo que intuíamos como papás estaba pasando. Nada, pero un diagnóstico que uno por ahí, o sea, nosotros ni siquiera teníamos conciencia del diagnóstico de Vicen. Entonces, nos mandan a hacer el diagnóstico, pero claro, era una imposibilidad de poder contactar a un profesional en ese momento, por lo que hablábamos del tema de la pandemia. Del encierro. O sea, estábamos en pleno encierro, o sea, no atendían los profesionales y nos daban la posibilidad de hacerlo online. Y en online no había una forma en Era la... muy chiquito. Era muy chiquito, no había una forma en la que él se pueda conectar a través de la pantalla con alguien. Costaba por ahí un poco que el intercambio personalmente, imagínate online, era prácticamente imposible. Y después intentar buscar a través de la prepaga que te contacten un profesional, contactábamos a uno, no, yo no puedo, no, yo no hago entrevistas, yo te lo hago online, yo no lo puedo hacer, yo no... Es complejo. Y después de eso, bueno, se logra hacer el diagnóstico, logramos contactar con Marce, que fue la encargada de todo salvadora. esto. Bueno, en cuanto al diagnóstico, yo recuerdo que un día en una de las 3 o 4 sesiones eran para diagnosticarlo, creo que en la segunda o en la tercera vino Noé y me dijo, mira, estuve hablando con Marce, pasa esto y esto, bueno. ¿Qué era esto y esto? No teníamos... Pongámosle nombre. Todavía no había puesto por ahí... No estábamos en contexto que era el TEL nosotros tampoco, pero bueno, el trastorno del lenguaje, digamos. Entonces, ella me lo dice a mí, yo lo recuerdo como el día de hoy porque después de ahí me acuerdo que me fui a correr con mi hermano con un nudo en la garganta. A la vez también ella también, recuerdo que cuando vino no me lo podía decir tampoco porque con suerte que podía hablar, digamos. Pero bueno, fue un momento complejo porque no entendés lo que pasa. Por ahí hay otros diagnósticos que son más conocidos, como, no sé, por ahí un TEA es más conocido, un TDA, hasta ahí por ahí yo tenía noción. Un TEL no tengo ni idea. Después vas escuchando otro trastorno, el trastorno general del desarrollo, vas escuchando un montón de cosas. Claro, y cometemos el error de lo que cometemos por ahí por inexperiencia, de decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y empezar a googlear. No googleen. Y ahí es cuando realmente empezás a ver un montón de cosas que no querés ver, cosas que después con el tiempo te das cuenta que no eran así, pero en ese momento es un montón de expectativas. Yo siempre hablaba con mi familia, con Noah, que el tema del intercambio verbal con tu hijo debe ser fabuloso todo, y uno lo esperaba para la edad que Vicen, por ahí le diagnostican esto. Entonces, fue todo muy extraño, un montón de cosas que después van tomando su tiempo y con el tiempo los vas disfrutando porque por ahí se va retrasando, pero se va dando en otros periodos, pero en ese momento es algo que no ves venir. Al menos a nosotros nos pasó que si bien podíamos pensar que esto, que fuera aquello, cuando te lo dicen realmente es complejo, y en el contexto que estábamos que realmente no ayudaba en nada. Sí, también esto de haber empezado la pandemia, que bueno, nosotros veíamos que algo no estaba bien, pero en el contexto de pandemia fue como que todo se pronunció más. O sea, Vicen, además de tener problemas en el desarrollo del lenguaje, también tenía cuestiones sensoriales, que capaz eran mínimas cuando era más chiquitito, que nosotros notábamos que, por ejemplo, cuando íbamos a la playa no quería pisar la arena. Y quizás uno, digamos, no le daba importancia, pues dice, bueno, capaz le molesta, todavía es chiquito. Pero bueno, en la pandemia es como que notamos que todo eso también, que su sensibilidad que tenía, ¿no? En todo lo sensorial, como que también se había profundizado un montón. Además de esto de lo del lenguaje, al no tener lo social. Recuerdo que se lastimaba, le querías poner algo, una curita, una crema, algo, y para él era terrible. Así que fue como todo un proceso largo, lo de la pandemia para nosotros, y desesperante también,
pensando que, bueno, que querés hacer algo por tu hijo, pero no tenés las herramientas porque el momento que estaba pasando el país no te lo permitía y vos estabas en tu casa encerrado y hacías lo que podías o como bien dice él, cuando googleabas y tratabas de buscar cosas vos para hacer en tu casa, para saber cómo poder ayudarlo con los recursos que uno iba teniendo. Así que sí, fue difícil la pandemia. De todas maneras, Vichen empieza con digamos, a tener sus terapias en una edad en donde ese cerebro todavía está en desarrollo, porque estamos hablando de que ustedes tuvieron las primeras señales a los 2 años y medio, pero a los 3 ya estábamos haciendo el diagnóstico diferencial y ya había empezado con las terapias presenciales, ¿no? Si yo Sí. no recuerdo, no recuerdo las No, sí, fechas. sí, tenía 3 y medio más 3 o y menos. medio. 3 y más o medio, menos, cuando un año empezamos más. Sí, con las cuando vos terapias. nos diste el diagnóstico tenía 3 años y medio, Vicen. Claro, y ahí Sí. empezó todo un camino de ida. Sí, un gran recorrido. ¿Y ese recorrido? Cuéntenos un poco. Y la verdad es que es duro, sí, no les vamos a mentir, Ujú. ¿no? A otros papás también. La verdad es que es duro, lleva mucho trabajo, porque quizás uno dice, bueno, lo llevo a las terapias y ahí creen que ya está, que se solucionó, que se va a solucionar con eso. Y la realidad es que la otra parte del trabajo y del gran trabajo está en casa, ¿no? En Es que poder, somos un equipo, eso siempre se planteó. Somos un equipo las terapeutas y ustedes. Y en el caso de que el niño empieza el colegio también se trabaja en equipo, esa es la forma de trabajar. Es todo el contexto, digamos, porque es, incluso la familia, el entorno al cual le tenés que explicar ciertas cosas. A los abuelos. A los abuelos, del que se queda a cuidarlo, con los papás. O sea, es todo un entorno en el cual es todo un grupo. Y como bien dice Noé, es una cuestión es un trabajo en equipo en el cual la terapia dura X cantidad de tiempo, pero después viene para casa. Claro. Y no basta con 1, 2, 3, 4, 5 terapias. Cuando sumás el tiempo y el tiempo que está en tu casa, el tiempo que está con los abuelos, el tiempo que está haciendo una recreación, es un todo, digamos, que sí o sí tenés que trabajarlo en equipo. Pero sí, no es un camino fácil, no es un camino corto. Y muchas veces es un camino que uno siente que, como digamos, como que está en ripio por momentos, porque es un camino por ahí virgen en el cual uno no está todo tan conocido y uno no tiene el conocimiento, como dice, ¿no? Uno intentaba por ahí hacer cosas en casa y por ahí te costaba y no sabías cómo hacerlo. Contactar los profesionales, conseguir los profesionales. En ese momento en pandemia me acuerdo que era muy complejo porque había muchos que no atendían todavía presencial. Y entonces, o después irte de una punta a la otra, nosotros nos hemos ido. Ustedes vivían 3 de muy febrero. lejos de donde queda Estimulando, muy lejos. Sí, Yo me pero acuerdo para que que se vean era... nosotros estábamos en Liniers, el pediatra que contactamos era de 3 de febrero, estimulando en Barracas, la primer terapista ocupacional en Palermo, o sea, era medio un chino y tenías que conseguir no solo que te atiendan, sino después también el horario. Porque no hay tanta disponibilidad de todos los profesionales que se requieren para el tipo de tratamiento de Vicen, por ejemplo. O sea, por ahí conseguís uno, perfecto. Pero tiene que hacer 5 por ahí en total en la semana. Y él va al colegio y los papás trabajamos. Y eso que él en ese contexto todavía había empezado en burbujas, ¿no? Porque cuando se empieza sí, es verdad a levantar el aislamiento, el encierro, empezaron como las burbujas y él empezó a ir unas horas al colegio, entonces no había tanta gente tampoco por la calle. Ese trayecto que tenían que hacer ustedes tan largo no era tan tremendo porque no había tantos autos circulando. Es verdad, sí, el primer año fue como el más fácil. Sí. Pero bueno, también además de todo esto, los cambios, ¿no? Que uno hizo en su rutina y en su casa, A ver. como para poder adaptar a esta nueva realidad que teníamos o a esta nueva crianza o enseñanza también que le teníamos que dar a nuestro hijo. Porque bueno, como hace un rato también Sol dijo, uno cuando tiene un hijo idealizás muchas cosas que vas a hacer y cómo le vas a enseñar tales cosas. Y bueno, acá hubo que cambiar, ¿no? Hubo como que frenar y doblar, ir para otro lado, agarrar otro camino. Así que nada, poniendo pizarras en casa, armando Los pictogramas. muebles a la altura más bajito, distinto tipo de juegos.
son un montón de cosas que uno va cambiando, que tenés que ir comprando, que por ahí no es habitual, que te cuesta. Yo me acuerdo uno de los primeros juegos que cuando fui estimulando, me acuerdo que no había tantas casas con juegos Abierta. pedagógicos abiertos para ir. Me acuerdo que primera compra que hice fue en Hurlingham. Me acuerdo, No, claro, me acuerdo sí, que me mandaste allá, a sí. una casa en Hurlingham. Y te tenés que ir adaptando a una nueva realidad. O sea, incluso con la pandemia, es una nueva realidad dentro de un nuevo contexto y de algo desconocido. Entonces, sí, tenés que ir armándote de herramientas, todo completamente nuevo, y tenés que ir adaptándote para poder ayudar, que uno lo que más intenta como padre es intentar ayudar a su hijo. Entonces, desde cada uno desde su hogar, intentar, che, yo tengo esto, me decía ella, listo, bueno, yo tengo lo otro, bueno, perfecto, che, compramos, era muy gracioso porque compramos una pizarra para la casa de ella, una pizarra para mi casa, che, Claro. tengo que comprar tal cosa, bueno, compraba los pitos para la casa de esa, los pitos para casa. Entonces, es como que vas adaptándote a una nueva realidad, a un nuevo contexto y intentás buscar que las experiencias que uno por ahí mentalmente tenía de lo que iba a hacer, por ahí de momento no era así. Entonces también hay cierto, hay que aclarar, hay cierto teje y maneje de que uno también tiene que lidiar con las expectativas que uno tenía. Ahora yo les hago una pregunta, porque recién Noé dijo algo así como nosotros le teníamos que enseñar a Vichen. ¿Qué les enseñó Vichen a ustedes? Todo. A ser padres, en líneas generales. Pero en este contexto, ¿no? Y con estos desafíos que presentó, ¿qué les enseñó? En nuestro caso, creo, hablo por mí, pero creo que también por Noé, a ser mejores padres, a entender y adecuarte en un mundo en el cual tenés que... Aprendimos un montón de cosas. Que nosotros somos padres primerizos, pero por ahí el día de mañana, no sé, tengas otro hijo, aprendés un montón de cosas, tanto para el trastorno de Vincent como para la crianza de un nene, y eso que no es docente, en cuanto a temas pedagógicos, entiende un montón y demás, pero te tenés que ir adaptando a cosas completamente nuevas como papá y aprender a ser padres desde un contexto que desconocías, por más que sea padre primerizo, pero también de cosas que siendo padre primerizo tampoco conoces. Como que es todo un contexto en el cual es todo muy nuevo, muy novedoso. No hay tanto apoyo. Yo me acuerdo que un día hablando, empecé a buscar por las redes y hablé con una mamá por Facebook y también que el nene tenía TEL. Y vas agarrando así experiencias, por eso me parece buenísimo esto de poder comunicar cómo es todo, o sea, porque a veces tampoco tenés con quién hablarlo, y vos a veces le decís a una persona, che, mirá, tiene TEL, ¿y Sí, qué es? quizás esto que decías, mi papá o quien ¿Cómo le sea explicás alguien mayor, ¿cómo le explico algo que recién yo estoy descubriendo, que quizás no entienden? También imagino que han recorrido un montón, o sea, por un montón de profesionales que quizás... no sé si los han ayudado todos los profesionales de la misma manera, pero digo, sé que es un camino muy difícil y está buenísimo que lo puedan comunicar para quien arranca, también saber que hay un montón de burocracia, que hay que moverse un montón, que no es tan fácil, pero bueno, también hoy en día hablamos de un nene que, por lo menos, no sé, por ejemplo, de terapia ocupacional tiene el alta, porque ha logrado un montón de cosas gracias a su compromiso, porque también es esto, la realidad es que Vinchu no faltó nunca una terapia, excepto por algo importante como un cumpleaños, lo cual era lo esperado, ¿no? Es lo que queremos que suceda, pero digo, ese tipo de compromiso, ese nivel de amor y de estar presentes, de todas las sugerencias, como vos decías recién, ¿no? En casa, todas las sugerencias que se le daban, no sé, en el baño, decoraron todo el baño, con Vinchu quizás tenía más dificultades, esto, ¿no? Desde lo sensorial también para poder ir al baño, fue todo un proceso también muy, muy duro, y en el momento que se logró fue tremendo. Entonces, bueno, también quería preguntarles eso, ¿cómo fueron viviendo cada logro de Vinchu? Digamos, qué es lo que, qué avance tienen así como más grabado, más marcado, que recuerden decir... eso también es lo lindo decir, qué bueno. Sí. Bueno, yo siempre digo que Vicen vino para ponernos de cabeza a todos, ¿no? Sobre todo a mí, porque bueno, capaz yo me considero una persona a veces un poco estructurada con las cosas, y él vino como también un poco como para desestructurar todo y enseñarme un montón de cosas, ¿no?
Por eso, cada logro que él hace, quizás cuando uno tiene un hijo que no tiene dificultades, ¿no? No le das la importancia a que, por ejemplo, no sé, camine o empiece a escribir una letra o esas cosas donde uno, como lo normaliza tanto, va perdiendo esa emoción porque su hijo lo vaya logrando. Y a nosotros lo que nos pasa con Vicen es que todo lo que hace y todo lo que logra nos emociona, pero porque aprendimos a darle la importancia y el valor y el esfuerzo que hay que hacer o los procesos que hay en medio como para poder lograr eso. Así que nada, ahora estamos re contentos porque, bueno, empezó a leer también, que para nosotros era algo que ¿Qué edad veíamos tiene Vinchen impensado. ahora? 7, está en 7 segundo. años. O sea que estamos Sí. hablando de 3 años y medio Bueno, y de cuando- recorrido, ¿no? Casi 4. Casi 4 años de recorrido. Ya por estas alturas ya estábamos empezando, así que... Sí. 4 Sí, años. es cierto, nos Estamos con conocimos vos en septiembre. Hace 4 años, 4 sí. años. Yo me acuerdo cuando Die mandó la foto de Vinchu en la playa. ¿Te acuerdas? Ay, no, que casi me muero. ¿Qué? Porque, digo, viste, cuando empezaste a decir esto de, bueno, antes, cuando estaba en pandemia, Sí. todo, no podía tocar nada casi, o cuando empezó a tocar la espuma en el consultorio, hubieron un montón de pequeños, grandes logros que era increíble y que también, además del compromiso, como dije antes, que ustedes tuvieron, Vicenzo tiene una personalidad que es una pulga, quiere aprender, quiere avanzar, Él tiene eso él. Él tuvo Entonces, siempre, o sea, más allá de los desafíos que él presentaba, él siempre tuvo intencionalidad de comunicar. Por eso es tan importante hacer esta diferenciación diagnóstica entre TEA y TEL, porque claramente un desafío en el lenguaje expresivo no es lo mismo que un trastorno dentro del espectro, aunque así están como establecidos los manuales y para mí mal establecidos. Porque realmente Vichen siempre quiso comunicar. Vicente empujaba mucho. Sí, Vicente siempre. es una persona que si nosotros no hubiésemos querido, él nos hubiese empujado igual, porque siempre digo lo mismo, eran tantas las ganas que tenía de expresarse que, sí, por más que Sol dice, no faltaba nunca, y había días que le agarraba la rabieta y no quería ir. Ahora después entraba lo de Sol, entraba con vos y otro ser humano. Pero él siempre empujó, él siempre se quiso comunicar y le costaba horrores y como papás, él nos empujó a todos, nos empujó a mí, empujó a Noel, las empujó a ustedes, se empujó en el colegio, porque él quiere avanzar, él se quiere comunicar. Entonces, como papá ante semejante esfuerzo no te queda otra que avanzar. totalmente. Y acompañarlo. Y además ahora está haciendo teatro. Ay, arrancó hace un mes. No. ¿Cuáles son las terapias o los soportes que en este momento él está necesitando? Porque claramente de terapia Bien, ocupacional Teo, con tuvo el alta. Solcito ya le dio el alta. Y recuerdo lo de la playa, que fue también un verano, no fuimos a la playa, no la pisó. Y después, bueno, de todo un año de trabajo. Yo recuerdo Increíble. claramente, como si fuera hoy, El el video. día que estuvimos haciendo un trabajo en conjunto con Solsi y sí. otro peque, y logramos que Vichen se deje cortar una uña. Oh. O sea, ¿vos te acordás ese día? Yo lo recuerdo, Ya me había pero olvidado de ese tal día. cual. Pero Porque miramos claro, así, está sucediendo. Claro, y no se seguimos. podía celebrar demasiado, porque claro, Vichen es como muy explosivo también, muy expansivo y muy, él le encanta celebrar las cosas y le encanta ese bravo, muy bien, lo estás logrando, pero era como, se acaba de dejar cortar una uña, Sol, mira esto. Bueno, y después el pelo, cuando empezó a llegar con esos cortes y la línea, y él Corte ahora de va y le pelo. pide Bueno. al... Impensado, Antes no se chicas. Yo le animaba, cortaba ¿no? el pelo, ¿se acuerdan? Que Dormido. le cortaba dormido en la cama Dormido. con tijera Sí. o con la maquinita y dormido porque no se dejaba. Y me parece re ahora- importante aclarar esto, porque muchas veces se minimiza, se cree que es de capricho, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no siempre es de capricho, muchas veces hay quizás alguna dificultad, una hipersensibilidad, lo que sea que hay que trabajar. Entonces eso es re importante también. Ha pasado en los primeros cortes de pelo, antes de todo esto, y como papá también, uno va haciendo mea culpa, lo llevábamos a la peluquería y lo agarrábamos porque él no se dejaba cortar. Y claro. Sí, o sea, Es de la los desesperación, errores que quizás, uno claro, comete, sí. ¿no? Porque como Tal papá cual. también cometes errores, o sea, uno Total. sabe y En comete el errores. desconocimiento o en pensar muchas veces uno dice, es caprichoso, está caprichoso, es un capricho, es un berrinche. Y quizás no, quizás está pasando algo en su contexto que él no está pudiendo soportar y su manera de expresar en ese momento, porque no tenía vocabulario, era esa.
Entonces esto también, ¿viste? Porque mucha gente dice, ay, es un caprichoso o es un maleducado. No, quizás esa criatura o ese nene está pasando por algo o tiene alguna dificultad con algo y es su manera de poder expresar. Sí, quizás siente hasta dolor, para lo que nosotros es algo que te corta en el pelo, sí, siente sí. dolor y además quizás no está comprendiendo ni siquiera lo que está pasando, está en un contexto de una peluquería, por ejemplo, que no conoce. Hay un montón de factores que hay que Hay tener en sonidos cuenta. que desconoce Sí. también. El sonido de la maquinita, que para nosotros es absolutamente... Sí. Para la maquinita, me acuerdo, Sí. que tuvimos que recorrer un montón de lugares y buscar, dentro de pandemia y todo, que sea una maquinita, que vibre poco, que no haga ruido, que siga para el cabello del nene. Y yo me acuerdo que era estar dormido, era las 3 de la mañana y intentar cortarlo, le cortabas un pedacito y se despertaba, ¿y qué hacías? No. Nos ha pasado que algún que otro día ha ido al colegio con media cabeza cortada porque se despertó y no lo podías cortar más. Bueno, en terapia, en sesión me acuerdo que usábamos los masajeadores que hacen ruido, el que es como un delfín, y hacíamos que nos pasábamos, digo, es ir acercando muy gradual esto de los tiempos, ¿no? Nos enseña mucho la paciencia, imagino ustedes que están todo el día con él, porque bueno, es eso, es tener mucha paciencia y que hay procesos que quizás en otros momentos se pueden dar rápido y otros que pueden tardar años en darse, entonces eso también. Pero él lo fue sorteando rápidamente, ¿eh? La verdad es que los avances que cuando ha lo ido logra, haciendo, sí. Avanza, cuando ya lo logra lo automatiza. Parecían más eternos que otros, hoy con el tiempo lo vemos, las uñas, claro, anécdotas. Claro, ya hoy es anecdótico, pero en ese momento. Y la caca fue algo fuertísimo, lo del pelo hace un año. Sí, más o menos. No, un año y medio. Un año y medio, o sea, andaba por ahí, pero era caótico. No he recibido prácticamente de peluquera, porque hasta compramos las tijeras, las de peluquería, para poder cortarle. Entonces te vas adaptando un poco a eso y los tiempos son otros y por ahí uno piensa que es un berrinche. Muchas veces pasa que por ahí estás ante una situación y uno piensa que es un berrinche y por ahí te pasa por ahí en la calle que uno dice, no, si a mí me pasa esto en casa, me pasaba por entrar a una terapia, me ha pasado a una de las terapias, me acuerdo como el día de hoy, una de la Fono. Él tenía todos los días, donde íbamos a la Fono, al lado había una casa de juguetes. En la entrada del edificio estaba la casa de juguetes. Entonces, claro, imagínate, cada vez que ibas tenías que pasar por la puertita de la casa de los juguetes. Claro, y Vicen se clavaba ahí. Pero a su vez tenés el tema de que vos tenés que estar a menos cuarto en lo del terapeuta. Y de repente, él no, quiero ir acá. Y esos 5 minutos, 10 minutos que por ahí uno considera, no, es un berrinche, porque... Y de repente te encontrás con una situación que te saca de lugar y no tenés el tiempo tampoco. Entonces muchas veces el tiempo, la paciencia, el ser organizados, es lo que vas aprendiendo un poco con esto, la organización, la anticipación. Sí. Creo que eso para nosotros fue un antes y un después, el tema de aprender a anticipar, pedirles herramientas a ustedes, chicas, va a pasar esto, va a ir al cole a una excursión. Bueno, armábamos, me acuerdo que la historia social, de armarle todo para que él pueda ir en el micro con todos los nenes. Y por ahí era una semana que vos le estabas explicando a tu hijo a través de imágenes, hacerlo en la compu, bajarlo, mostrárselo todo. O sea, es otro tipo de anticipación que tenés que ir adaptándote para que las cosas salgan medianamente bien en base a algo por ahí que es tan común, que por ahí lo subís al nene al micro lo saludás con la mochilita y ya está. Claro, esto son otros no tiempos. Es que le decís, bueno, mañana tenés excursión, le armás las cosas y lo subís. Acá es otra cosa. Claro. No es que vos de repente te tenés que ir de tu casa y le decís, bueno, nos vamos y nos vamos. Todo llevaba como un proceso. Dicen, mirá que en un rato nos vamos a ir a tal lugar. Bueno, pasaban 10 minutos, dicen, mirá que dentro de un rato nos vamos a ir a tal lugar. Porque nos dimos cuenta que él necesitaba eso, que se lo repitamos varias veces, con distintos tiempos, ¿no? De proximidad a cuando se iba a ocurrir el evento o la salida, porque a él le daba paz y lo tranquilizaba, y después iba. Si no, es como que le pasaba que se negaba, ¿viste? No quería salir, no quería ir, no entendía o no quería porque a él los cambios siempre le costaron. O sea, no recuerdo que nosotros para ir al jardín hacíamos siempre el mismo camino, y un día no sé por qué donde yo tenía que pasar, se lo quise cambiar el camino. Y se quedó parado ahí en una esquina,
enojado estaba, que me decía que por ahí no había que ir al jardín porque no era por ahí, que era por otro lado, y yo tratándole de explicar que sí, pero que también se podía ir por este lugar al jardín, pero esa estructura que tenía, que era tan fija y que a veces es tan difícil de esa de rigidez, poder ¿no? Esa rigidez. sacar. ¿Y cómo manejaban ustedes esos momentos que por ahí ustedes hasta se sentían frustrados, ¿no? Sí, porque pasaba, por ejemplo, yo me acuerdo un día yendo para el cole, ellos el viernes tienen el casual day en el cole. Uh-huh. Y Vicen un día se plantó y no, yo voy con jean al colegio. Y el jean no lo tenía, o sea, tenía la ropa común. Y bueno, cuestión que se plantaba y tenés esos 5 minutos en los cuales vos, si bien te levantás como papá a la mañana, te armás todo, sabés que tenés un tiempo y se te para en la puerta y se te clava, es desesperante porque vos tenés que jugar con tu cabeza de que él se va a trabar si lo apurás. A su vez, vos estás corriendo con el reloj que si lo vas a llevar o no lo vas a llevar. Y si se te traba, después no puede ir al colegio, vos no puedes hacer las cosas. Y mismo también la anticipación, porque después juega otro papel. Vos tenés la anticipación para mostrarle todo, pero a su vez también está la ansiedad de él. Entonces hay tiempos en los cuales tenés que empezar a evaluar no solo cuánto tiempo antes se lo vas a decir, porque si se lo decís mucho tiempo antes, en unas vacaciones, se lo decís mucho tiempo antes, y lo organizás y está todo bien, pero le empieza a agarrar la ansiedad. Entonces tenés que empezar a trabajar a su vez con las dos cosas, y ahí cuando las llamamos, chicas, nos pasa esto, Claro. chicas, nos pasa lo otro, chicas, denos herramientas, porque creo que es parte fundamental de esta interacción, pedir herramientas al profesional, porque a veces el profesional lo trabaja todo perfecto, te explica más o menos, pero vos te vas enfrentando con situaciones que por ahí no las consultaste. O sea, el profesional va armando todo, pero hay situaciones que van saliendo de contexto y ahí cuando, chicas, nos pasa esto. ¿Qué hacemos? Sí, y además porque en el día a día, o sea, surgen cosas improvistas que vos tenés que estar viendo, bueno, cómo vas resolviendo. Porque para todo no tenés la respuesta inmediata. Entonces te vas guiando por tu intuición. Es que tampoco hay una receta mágica, Claro. ¿viste? Esto se va a dar de esta manera y no. Un día es así, al otro día puede cambiar, ¿eh? Los escucho hablar de estos términos, organización, pictograma, historia social. ¿Cuánto Y digo, que aprendieron, Sol? Es que fue un mundo nuevo para ustedes Sí. y está buenísimo que hayan podido sumergirse del todo, porque si no te metes también del todo, quizás es muy difícil ayudar a que tu hijo avance. Y es Entonces, un poco entender el proceso de lo que él tiene para ver desde qué ángulo lo podés ayudar. total. Porque si no entendés lo que pasa, ¿cómo o sea, a mí me da una herramienta, pero yo no entiendo qué es lo que pasa. Porque después también, en el caso nuestro, tenés el TEL mixto, o sea, comprensivo-expresivo. ¿Era comprensivo y expresivo? ¿O lo comprensivo afectaba a lo expresivo? ¿O lo expresivo afectaba más a lo comprensivo? ¿Y por dónde vamos? ¿Vamos primero por este lado o vamos primero por...? Y entonces primero tenés que entender el contexto en el que él está para ver desde dónde y cómo y si es que lo podés ayudar, porque hay situaciones en las cuales podés manejar, pero no todas las podés manejar. Y no todos los días la misma situación se resuelve de la misma manera, porque no todos los días tiene una expresión, no todos los días él no quiere ir a tal lado porque no se quiere poner el pantalón. El otro día era por otra cosa, pero si vos no interpretaste que era por eso... Bueno, es que Claro. ahí se juega algo muy particular, que es, acá tenemos un niño que tuvo determinados desafíos, que los fue sorteando a la gran mayoría, hoy continúa con algún tratamiento, más que nada asociado a la alfabetización y a lo conductual, pero que también tiene su temperamento. Es un niño que tiene una personalidad tremenda Fuerte. y que... Digo, había cuestiones que no tenían, porque uno lo asocia después a que todo tiene que ver con el diagnóstico. No, había cuestiones asociadas a que él quería ir en jean al colegio. Sí. Bien, yo la verdad es que yo te veo emocionado desde que empezamos. Estamos conteniendo de este lado. Y realmente yo les quiero agradecer muchísimo porque son padres muy valientes que nosotras admiramos muchísimo desde siempre. Atravesamos todo este proceso juntos, por lo menos el principio. Ahora Vicen ya tomó otro camino, ustedes también. Pero yo les quiero agradecer profundamente porque realmente nos acompañaron muchísimo a nosotras como profesionales. Esperamos haber estado a la altura y si tienen algo para decir a los padres que están escuchando. ¿Algún consejo como para cerrar? A ver, yo desde mi punto de vista es que
busquen personas capacitadas, que no se queden con un primer diagnóstico, que intenten buscar, porque también pasa que no todos los profesionales están preparados para todos los diagnósticos, no todos los profesionales te pueden ayudar desde el mismo ángulo, y no todos los profesionales tienen los horarios para atenderse. Puede pasar, que nos ha pasado, si se llegan a frustrar, como papás que estuvimos ahí, tengan su tiempo, procesenlo, y sí, va a haber. Hemos tenido frustraciones grandes, un montón. Teníamos la suerte de que Vicente empujaba igual. Vicente obligaba a seguir, entonces, pero no, que no se queden con un solo diagnóstico, que no se queden con el famoso, no, ya va a hablar. Que lamentablemente todavía sigue existiendo, ¿viste? Bueno, a nosotros nos pasó. O sea, nosotros, si bien lo detectamos bastante temprano, lo que nosotros teníamos era, no, ya va a hablar, no, las nenas hablan más rápido. Bueno, cuánto mito que hay alrededor de esto también, o sea, y cuánta yo lo que poca digo es lo siguiente, o sea, no, o sea, claro, como decís, o sea, pero, o sea, si tenés la duda, y hace otra interconsulta, y en el peor de los casos, si va a ser por ahí 2 profesionales te dijeron lo mismo, o 3, y vos tenés duda, seguí preguntando, o sea, no va a pasar nada, y ningún profesional se tiene por qué enojar si fuiste a ver a otro, porque te pasó, pero sí, es frustrante, es un camino largo. No, la realidad es que también pasa eso a veces, que uno dice, no, bueno, pero es un diagnóstico que se escribe con lápiz, famosa frase acá de Marce, claro, sí. Y como papá también tenés ¿y cuándo se borra? Porque hay que ser honestos, sí. O sea, hay que expresarlo. También te agarra como papá la ansiedad. Claro. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo? Sí. Y es que a veces es tanto, cuando te dan el diagnóstico, bueno, te encontrás con todo este mundo que es nuevo, y hay tanto, desde la mirada del padre hacia un hijo que quiere ayudar, que quiere hacer, que quiere que logre, que llega un momento que vos decís, no puedo más, estoy mareada, no sé por dónde seguir, me desespero, te pones mal, te frustrás vos también como papá, y quizás uno de los consejos es, obviamente que no hay que descuidar ningún área y que bueno, hay que tratar, ¿no?, de que la criatura, de que Vicen o el hijo de cada uno vaya avanzando en lo general, ¿no?, en lo que tiene dificultades, pero quizás ir de a una cosa a la vez, que creo que lo que más nos resultó como a nosotros, diciendo, bueno, no descuidamos nada, pero ahora en este momento vamos a ocuparnos porque Vicen se pueda cortar el pelo. Entonces, como nuestras energías estaban ahí, porque si no es como que estás abarcando todo a fondo y vos te mareás y no puedes hacer nada. Se hace una ensalada, claro, se hace una gran ensalada. Que tengan fe también, que con trabajo, con amor, todo se logra. Yo creo que hay que creer en el niño. Creo que hay que tenerle al niño ese voto de confianza, porque la realidad es que quien lleva adelante, ustedes son los que están acompañando, claramente los profesionales son los que están acompañando, pero quien tiene la posta es el niño. Es que sí. En este caso fue Vicen. Y acá lo que yo siempre destaco, porque por ahí, como mencionaba, la ansiedad, la frustración, por ahí viene muchas veces por parte de a dónde lo queremos llevar. Vincenzo tiene, vamos a decirlo así, hoy un tope. Hoy, ¿sí? Tiene una línea. Entonces, como papás, el mayor grado de frustración que podés tener es decir, yo quiero que mi hijo hable fluido, lea y escriba a los 5. Buenísimo. ¿Podemos hacer eso? No, te vas a frustrar. Entonces, claro. Como papá, lo que uno tiene que hacer, al menos la experiencia de este lado, es llevar a su hijo a lo máximo que él pueda. Y no frustrarse en lo que debería ser, lo que los otros nenes son o los tiempos de los demás. Porque mismo pasa incluso en un aula. Un nene nació en julio y Vicen nació a fines de marzo. Ya mismo tenés casi un año de diferencia, claro, sacando el trastorno. Entonces por ahí uno como padre está ansioso. ¿Aquel habló? ¿Aquel leyó? Y entonces eso es lo que por ahí te lleva un poco a la frustración. Yo como papá lo que siempre intenté desde mi lugar es decir, lo voy a llevar hasta lo máximo que él pueda. Yo como padre tengo esa obligación desde mi lado. Yo lo tengo que empujar hasta lo máximo que él pueda. Yo tengo que dar todo lo que pueda dar para que él llegue al máximo de su potencial. Después veremos si es 1, 5 o 10. Pero no buscar que tu hijo sea el potencial de 10 cuando
tiene que ir escalando. Y pasa muchas veces que tiene periodos de mesetas y de picos. ¿Viste? Nos pasó un montón de veces que de repente arranca las terapias. Bueno, tiene unos picos hermosos, porque decís, wow, esto sirvió, como pasó lo del pelo, como pasó lo de la playa, como pasó mil cosas, las uñas, los esfínteres. Entonces llega un momento en el que hace el pico. Y de repente por ahí pasan 1 o 2 meses y queda en una meseta. Y uno como padre se empieza a frustrar. ¿Qué estoy haciendo mal? Como dice, no, pero y si apuntamos a esto, apuntamos a lo otro. Y de repente el nene logra un proceso madurativo y después hace otro pico. Entonces, que la ansiedad a veces, y nosotros asumimos que somos papás ansiosos, hasta que, bueno, intentamos manejar nosotros también, porque la ansiedad que vos le podés dar a tu hijo tampoco colabora. Entonces, por eso hay que trabajar uno de este lado, pero como para evitar a los papás, para evitar frustraciones y demás, acompañen, estén, ayuden, busquen que él llegue a lo máximo que él pueda dar. Pero no se frustren si no llega a lo que uno considera o socialmente cree que debe estar, porque ahí es donde das las frustraciones más grandes. Ese es el mejor mensaje. Me gusta, me quedo con algunas palabras como para cerrar. Me gusta esto de que los padres puedan ir en paso a paso, ¿no? Como también tienen que ir los chicos. Es un poco seguir el mismo ritmo que nosotros como adultos le damos consejos a los niños. Bueno, nosotros también, ¿no? Bueno, ir paso a paso como profesionales también, porque como profesionales también uno tiene objetivos y se va frustrando quizás. Y también me gustó esto de el desafío justo, no exigir más ni menos, lo máximo que pueda lograr, acompañar. Ahí hay que saber leer también cuál es el desafío justo para el niño y también como padres decir, bueno, hasta acá. Sí. No lo sobreexigimos más. Les agradezco profundamente que hayan venido. Gracias Sol por haberme acompañado. Gracias por la invitación. Gracias siempre ustedes por el compromiso y el amor, porque fue un placer para mí trabajar con ustedes y con Vinchu. Así que gracias. Ni hablar. Lo extrañamos un montón. Sí. Eso está enorme. Les agradecemos muchísimo y los invitamos a nuestro próximo capítulo. Les damos nuestras redes, es Neuroestimulando Podcast en YouTube, Neuroestimulando Podcast en Spotify. Tenemos nuestro Instagram, que es Estimulando Sentidos. Tenemos las redes de Sol, teo.solbecerra. Y les agradecemos muchísimo haber estado del otro lado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por